Procederemos a explicar el plan de aprendizaje remoto 5, donde nuestro objetivo de aprendizaje es el número 3, en donde tienen que explicar la multiplicación y división de potencias de base natural y exponente natural hasta el 3. Vamos a recordar primero lo que es una potencia. Ya se llama potencia a una expresión de la forma a elevado a n, donde a es la base y n es el exponente. La base se multiplica por sí misma las veces indicada por el exponente. Cuando nosotros vemos aquí en el recuadro que nuestra base es 3 y el exponente es 2, quiere decir que el 3 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. O sea, 3 por 3 es 9, que es el valor de nuestra potencia. Luego vamos a pasar a las propiedades de la potencia, donde la primera que veremos es la potencia con exponente 0, ¿ya? Donde aquí vemos en los ejemplos a elevada a 0 es igual a 1, o con números, ¿no es cierto? 2 elevado a 0 es igual a 1. Las potencias con exponente 0 son aquellas que tienen como base un número cualquiera y como exponente el 0 o elemento neutro, en el cual el resultado de la potencia siempre va a ser 1. Entonces, en el recuadro que ustedes ven aquí al lado, ¿no es cierto?, van a tener que desarrollar esta propiedad de las potencias, ¿ya? Colocando su resultado aquí en el espacio en blanco. Luego tenemos la próxima propiedad, que es las potencias con exponente 1. Como vemos en el ejemplo, a es cualquier número natural que está elevado a 1. Y eso quiere decir que una potencia que está elevado a 1, el resultado siempre va a ser el valor de la base. Como lo vemos acá, ¿no es cierto?, con números naturales, tenemos el 3 que está elevado a 1 y su resultado es 3. Veamos qué nos dice la propiedad de esta potencia. Son aquellas que tienen como base un número y como exponente la unidad, o sea, el 1. Y son equivalentes a la base sin exponente. Es decir, cualquier número con exponente 1, su resultado será el mismo número, ¿ya? Entonces, acá en el recuadro que está al lado, ustedes van a tener que desarrollar la potencia según la propiedad, ¿no es cierto?, que se indica aquí al lado. Luego tenemos suma de potencias, ¿ya? Para hacer una suma de potencias de diferente base, esa es la primera que vamos a ver, se dice que tiene que calcular el valor de cada potencia y luego sumarlas. ¿Ya? Se calcula entonces el valor de cada potencia por separado. No importa que la base sea igual o diferente, el procedimiento es el mismo. Primero calculas el valor de cada potencia y luego realizas la suma, como se muestra en el ejemplo. Tenemos la suma de una potencia 2 elevado a 3 más 4 elevado a 3, donde desarrollamos la primera potencia, 2 por 2 y por 2, más la segunda potencia, 4 por 4 y por 4. Luego que tenemos desarrollado esto, ¿no es cierto?, hacemos la multiplicación de cada una de las potencias, ¿ya? 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8, que lo tenemos aquí abajo, más 4 por 4, 16, y 16 por 4 son 64. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos el valor de la suma de las potencias, ¿ya? Como se muestra aquí abajo con letras grandes. El valor entonces de 2 elevado a 3 más 4 elevado a 3 es 72. ¿Ya? De la misma forma, ¿no es cierto?, se hace la suma de potencias de igual base, pero con distinto exponente. Se resuelve cada una de las potencias por separado y luego, una vez que tengamos los resultados, ¿no es cierto?, de cada potencia, se suma. Seguimos. Recuerda que para sumar potencias debe realizar el mismo procedimiento. ¿Ya? Aquí ustedes tienen el ejemplo. La potencia 1, luego la 2 y el resultado, tal como lo hicimos arriba. Restar potencias es el mismo procedimiento de la suma. Hay que, ¿no es cierto?, desarrollar cada potencia por separado
y finalmente aplicar la operación de resta. Finalmente, ustedes tienen que calcular los siguientes ejercicios aplicando, ¿no es cierto?, el desarrollo completo de sumas y restas de potencia.